La última respuesta. Isaac Asimov. Murray Templeton tenía 45 años y estaba en la flor de su vida, con todos los órganos de su cuerpo en perfecto funcionamiento, excepto por ciertas partes de sus arterias coronarias. Y eso bastó. El dolor vino de pronto y aumentó hasta un grado insoportable. Luego fue disminuyendo. Notaba cómo lo envolvía una especie de paz. No hay placer igual a la ausencia del dolor, inmediatamente después del dolor. Murray sintió una ligereza casi aturdidora, como si se elevara en el aire y flotara. Abrió los ojos y vio con distante regocijo que los demás que ocupaban la habitación estaban aún agitados. Estaba en el laboratorio cuando sintió la punzada de dolor y, cuando se tambaleó, oyó gritos de los demás antes de que todo desapareciera en una abrumadora agonía. Ahora desaparecía el dolor. Los otros seguían de aquí para allá, todavía ansiosos, todavía reunidos, junto a su cuerpo caído. ¿Qué? De pronto se dio cuenta. Él estaba también contemplando. Estaba tendido en el suelo, con el rostro contraído, y estaba aquí arriba, en paz, contemplando. Pensó: «Esto es un milagro». ¡Ja! Los chiflados que hablaban de la vida después de la vida tenían razón. Y aunque resultaba una forma humillante de morir para un físico ateo, solo experimentaba una vaga sorpresa sin que se alterara la paz que le embargaba. Pensó: ahora debería de venir un ángel o algo que viniera a buscarme. La escena terrenal comenzaba a esfumarse y la oscuridad comenzaba a invadir su conciencia. Como un último destello había una figura de luz, vagamente humana en la forma, que irradiaba calor. Murray pensó: vaya broma, ¿de verdad estoy yendo al cielo? Mientras lo pensaba, la luz se fue, pero persistió el calor. No había disminución de la paz, aunque en todo el universo solamente quedaba él y la voz. Y la voz dijo: he hecho muchas veces esto y aún conservo la capacidad de disfrutar del éxito. Murray pensó que debería de decir algo, pero no tenía conciencia de tener una boca, una lengua o cuerdas bucales. No obstante, trató de emitir un sonido. Intentó, sin boca, susurrar palabras o sacarlas fuera mediante la contracción de lo que fuera. Y le salieron. Oyó su propia voz, reconocible en sus propias palabras, infinitamente claras. Murray preguntó: ¿es esto el cielo? La voz le respondió: Este no es un lugar tal como tú entiendes la palabra lugar. Murray se sintió azorado, pero la siguiente pregunta había que formularla. Perdón si sueno como un estúpido, pero ¿tú eres Dios? Sin cambiar el tono ni estropear de ninguna manera la perfección del sonido, la voz logró parecer divertida. Es extraño que siempre se me pregunte eso. Por supuesto, en un número infinito de formas. No hay ninguna respuesta que yo pueda dar y que tú puedas comprender. Yo soy, lo cual es todo lo que puedo decir que sea significativo y que tú puedas cubrir con cualquier palabra o concepto que prefieras. Murray preguntó: ¿y qué soy yo? ¿Soy un alma? ¿O soy únicamente una existencia personificada? Trató de no parecer sarcástico, pero creía que había fracasado. Entonces también pensó, fugazmente, añadir un señor, o su santidad, o algo que contrarrestara el sarcasmo, y no pudo decidirse a hacerlo, aun cuando por primera vez pensó en la posibilidad
de ser castigado por su insolencia, con el infierno, o lo que sea que se le correspondiera. La voz no pareció ofendida. Eres fácil de explicar, incluso a ti mismo. Puedes llamarte alma si lo prefieres, pero lo que realmente eres es un nexo de fuerzas electromagnéticas arregladas de tal forma que todas las interconexiones e interrelaciones, hasta el más pequeño detalle, son exactamente imitativas de las de tu cerebro en tu anterior existencia. Por lo tanto, posees tu capacidad del pensamiento, tus recuerdos, tu personalidad, y de esta forma te sigue pareciendo que tú eres tú. Murray sintió cierta incredulidad. ¿Quieres decir que la esencia de mi cerebro era permanente? En absoluto. No hay nada en ti que sea permanente, salvo que yo decida que lo sea. Yo formé el nexo. Lo construí mientras tú tenías existencia física, y lo ajusté al momento en el que la existencia fallara. La voz parecía claramente satisfecha consigo misma, y después de una pausa, continuó. Una construcción intrincada, pero enteramente precisa, podría naturalmente hacerlo para cualquier ser humano de tu mundo, pero prefiero no hacerlo. Encuentro placer en la selección. Entonces, ¿eliges a muy pocos? Realmente a muy pocos. ¿Y qué ocurre con todos los demás? El olvido. Oh, por supuesto, tú imaginas un infierno. Murray se hubiera ruborizado de haber tenido la capacidad para hacerlo. Protestó. No lo imagino. Se habla de él. No obstante, no me hubiera creído lo bastante virtuoso para atraer tu atención como uno de los elegidos. ¿Virtuoso? Ah, ya veo lo que quieres decir. Es molesto tener que empequeñecer mi pensamiento lo suficiente para permear el tuyo. No, te he elegido por tu capacidad de pensar, como elegí a otros en cantidades que suman cuatrillones entre las especies inteligentes del universo. Murray sintió curiosidad, el hábito de toda una vida. Preguntó, ¿los eliges a todos tú mismo? ¿O hay otros como tú? Por un instante, Murray creyó notar una reacción de impaciencia, pero cuando la voz llegó, no había cambiado. Que haya otros o no, es irrelevante para ti. El universo es mío, y solamente mío. Es mi invención, mi construcción, previsto solamente para mis propósitos. Sin embargo, con los cuatrillones de nexos que has formado, ¿pasas el tiempo conmigo? ¿Tan importante soy? Y la voz dijo, No eres en absoluto importante. Estoy también con los demás, de un modo que según tu percepción parecería simultánea. pero tú eres uno. Y otra vez la voz dijo, divertida. Tratas de atraparme en una contradicción. Si fueras una ameba, podrías considerar la individualidad solamente en conexión con células. Y si preguntaras a un cachalote compuesto de 30 cuatrillones de células si era uno o varios, ¿cómo podría contestar el cachalote para que te resultara comprensible como ameba? Lo pensaría. Puede hacerse comprensible. Exacto. Esta es tu función. Pensarás.
¿Con qué fin? Supongo que tú ya lo sabes todo, Incluso si lo supiera todo, dijo la voz. no podría saber que lo sé todo. Eso me suena a filosofía oriental, dijo Murray. Algo que parece profundo, precisamente porque no tiene sentido. Prometes. Contestas a mi paradoja con una paradoja, salvo que la mía no lo es. Reflexiona. He existido eternamente. Pero, ¿qué significa esto? Significa que no puedo recordar haber empezado a existir. Si pudiera, no hubiera existido eternamente. Si no puedo recordar haber empezado a existir, hay por lo menos una cosa, la naturaleza de mi llegada a la existencia, que yo no sé. Entonces, aunque lo que sé es infinito, también es cierto que lo que hay que saber es infinito. ¿Y cómo puedo tener la seguridad de que ambas infinitudes son iguales? La infinidad del conocimiento potencial puede ser infinitamente mayor que la infinidad de mi conocimiento actual. He aquí un ejemplo sencillo. Si conozco la serie de los números enteros pares, conozco una serie infinita de números. Sin embargo, sigo sin conocer un solo número impar. Pero los números impares pueden dividirse, objetó Murray. Si divides por 2 cada número par de la serie infinita de números, conseguirás la otra serie infinita de números impares. Lo has entendido bien. Me complace. Tu tarea será encontrar otras vías como esta, mucho más difíciles, de lo conocido a lo aún no conocido. Tienes tus recuerdos. Recordarás todos los datos que hayas recogido o aprendido alguna vez, o que posees, o que podrás deducir de estos datos. Si es necesario, podrás aprender los datos adicionales que consideres pertinentes para los problemas que tú mismo te plantees. ¿Y no podrías hacer tú todo eso? Puedo, pero así es más interesante. Construí el universo para disponer de más datos. Inserté el principio de incertidumbre, la entropía y otros factores como el azar, de manera que el resultado no me fuera instantáneamente evidente. Ha resultado bien y me ha distraído a lo largo de su existencia. Entonces, permití complejidades que primero produjeron la vida y luego la inteligencia, y la utilicé como fuente de un equipo de investigación. No porque necesitara su ayuda, sino porque introduciría un nuevo factor de azar. Descubrí que no podía predecir el próximo dato interesante de conocimiento adquirido, de dónde procedería y por qué medio se había derivado. ¿Ocurre esto alguna vez?, preguntó Murray. Desde luego, no pasa un siglo sin que aparezca algo interesante por alguna parte. Algo que hubieras podido pensar por ti mismo, pero que aún no lo habías hecho. Sí, ¿Crees realmente que hay una posibilidad de que yo te complazca de esa forma? en el próximo siglo, virtualmente no, pero a la larga, tu éxito es seguro, puesto que estarás dedicado eternamente a ello. ¿Estaré pensando para toda la eternidad? ¿Para siempre? Así es, ¿Con qué fin? ya te lo he dicho.
para descubrir nuevo conocimiento. Pero, más allá de eso, ¿con qué fin debo descubrir nuevo conocimiento? Esto fue lo que hiciste cuando tu vida estaba ligada al universo. ¿O acaso tenías otro propósito? Murray contestó. Descubrir nuevo conocimiento que solo yo podía obtener. Recibir la felicitación de mis compañeros. Sentir la satisfacción de lo conseguido, sabiendo que solamente disponía de un tiempo limitado para ese propósito. Ahora ganaré solamente lo que tú mismo ganarías si quieres molestarte un poco. No puedes felicitarme, solo puedes sentirte divertido. Y no hay mérito ni satisfacción en lograr algo cuando tengo toda la eternidad para conseguirlo. ¿Y no consideras que el descubrimiento y los pensamientos son valiosos por sí mismos? Preguntó la voz. ¿No sería cualquier otro fin innecesario? Para un tiempo limitado, sí. No para toda una eternidad. Veo tu punto de vista. Sin embargo, no tienes elección. Tú dices que tengo que pensar, pero no puedes obligarme a hacerlo, No pienso obligarte. dijo la voz. No necesito hacerlo, puesto que no tienes nada que hacer excepto pensar. Pensarás. Simplemente no sabes cómo no pensar. Entonces yo mismo me trazaré una meta. Me inventaré una finalidad. La voz tolerante asintió. Por supuesto, puedes hacerlo. Ya lo he encontrado. Sé cuál es mi propósito. ¿Puedo saber cuál es? Ya lo sabes. Sé que no hablamos de forma ordinaria. Ajustas mi nexo de tal forma que yo creo que te oigo hablar, pero realmente me transfieres tus pensamientos. Y cuando mi nexo cambia con mis pensamientos, tú te das cuenta enseguida. No necesitas mi transmisión voluntaria, Estás sorprendentemente en lo cierto. afirmó la voz. Me complace, pero también me complace que me transmitas tus pensamientos voluntariamente. Entonces, te lo diré. El propósito de mis pensamientos será el de acabar con mi nexo. No planeo pensar para divertirte. No quiero existir únicamente para entretenerte. Todos mis pensamientos estarán dirigidos a terminar con mi existencia. Eso me divertirá a mí, No tengo ninguna objeción a eso. dijo la voz. Incluso el pensamiento concentrado en terminar con tu propia existencia puede dar salida a algo nuevo e interesante. Y naturalmente, si tienes éxito en este intento de suicidio, no conseguirías nada, porque te reconstruiría inmediatamente, y de tal forma que te hiciera imposible repetir este método. Y si tú encuentras otra forma aún más sutil para destruirte, te reconstruiría con esa forma también eliminada. Y así sucesivamente. Podría ser un juego interesante, pero pese a todo, seguirás existiendo eternamente. Esta es mi voluntad. Murray sintió temor, pero sus palabras salieron perfectamente tranquilas. En resumidas cuentas, esto es el infierno. Me has dicho que no lo hay, pero si esto fuera el infierno, me estarías mintiendo como parte del juego, ¿no es cierto? En ese caso, Dijo la voz. ¿de qué sirve asegurarte que no es el infierno? Pero te lo aseguro, aquí no hay ni cielo ni infierno, solamente estoy yo. Considera entonces que mis pensamientos pueden resultarte inútiles, dijo Murray. Si vengo a ti sin nada útil, ¿no sería mejor el desarmarme y no tomarte más molestias conmigo? Como una recompensa, deseas el nirvana
como premio al fracaso, y pretendes asegurarme ese fracaso. No hay trato aquí. No fracasarás con una eternidad ante ti. No puedes evitar el tener al menos un pensamiento interesante, por mucho que tú intentes lo contrario. Entonces crearé otra finalidad para mí. No intentaré destruirme. Estableceré como meta el humillarte. Pensaré en algo en lo que no solamente no pensaste nunca, sino en lo que nunca podrás pensar. Pensaré en la última respuesta, más allá de la cual no hay más conocimiento. La voz respondió: No comprendes la naturaleza del infinito. Puede que haya cosas que aún no me haya molestado en saber. Sin embargo, no puede haber nada que yo no pueda conocer. Murray dijo, pensativo: no puedes conocer tu principio. Tú mismo lo has dicho. Por lo tanto, tampoco puedes conocer tu final. Muy bien, pues este será mi propósito. Pensaré en la última respuesta. No me destruiré, te destruiré a ti, si tú no me destruyes primero. Has llegado a esta conclusión en menos tiempo de lo normal. Pensé que te llevaría más tiempo. No hay uno solo de los que están conmigo en esta existencia de pensamiento perfecto y eterno que no tengan la ambición de destruirme. No puede ocurrir. Es imposible. Pero tengo toda la eternidad para encontrar un modo de destruirte, aseguró Murray, y la voz aceptó. Entonces, trata de pensarlo. Y la voz desapareció. Pero Murray ya tenía una meta y estaba más que satisfecho con ella. Porque, ¿qué podría cualquier ente consciente de la existencia eterna desear sino un final? Porque, ¿qué otra cosa había estado buscando la voz por incontables billones de años? ¿Y por qué otra razón se había creado la inteligencia y salvado a ciertos especímenes con la única tarea de pensar, sino para colaborar en la gran búsqueda? Y Murray se proponía ser él, y solo él, quien lo consiguiera. Con mucho cuidado y con el ímpetu de su propósito, Murray comenzó a pensar. Después de todo, disponía de mucho tiempo.